Bienvenidos a un programa novelísimo, estimados televidentes y amigos del mundo entero. Desde Cancún, Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo, para seguir charlando, recreándonos, mejor dicho, con mi buen amigo, coterráneo y colega de profesión. ¿Y por qué no? También lo voy a mencionar. Compadre, doblemente compadre. Un saludo para mi linda ahijada Martita. Pero estamos hablando del puerto de Progreso, de donde él es oriundo. Tiene muchas peculiaridades Progreso. La verdad es que ya tuvimos un programa la semana pasada y nos quedarían varios programas porque podemos hablar de la historia de Progreso. Manuel, antes de seguir, no quiero pecar de falta de educación. Gracias por haber aceptado este segundo programa. Al contrario, qué bueno. Y ojalá hubieran más programas Claro que los que vamos a sí, tener. claro. Y nos quedamos en el programa pasado de hablar de un guiso muy especial, muy socorrido, por lo general en todas las cocinas, en todos los restaurantes que presumen de ser yucatecos. Tenemos una muy extensa gastronomía en Yucatán, registrados más de 300 platillos, que es el queso relleno. Y en la plática, que es como un árbol, si uno se sube y luego no sabe ni a qué rama brincó, y luego hay que retomar, volvemos a ver, pues, a dónde salen las ramas para poder seguir platicando y no perdernos. Bueno, pues así es esta charla. No son programas preparados, son programas que vienen así, como va, como se dice comúnmente. Y me agrada, esa es la característica de este programa de Novelísimo, un programa netamente cultural, pero que lógicamente la cultura abarca muchas cosas, en este caso la gastronomía, la historia y más. Entonces retomamos, Manuel. Nos quedamos, me dijiste que ya recordaste el nombre del puerto a donde iba el barco que, pues no naufragó, encalló. Sí, el río es el Papaloapa. La ciudad, el puerto pluvial, porque por cierto es un puerto pluvial. Ahí viene otra vez lo que comentábamos de que el puerto No solamente es de mar, no solamente es de mar, sino pluvial, de río. Pluvial, este es del río, está en Tlacotalpan. Tlacotalpan es una ciudad que está bellísima, que está catalogada como Patrimonio de la Humanidad, sí, señor, y es hermosísima. Me ha tocado a mí, por invitación de mis amigos, estar en las ferias, que es algo que debemos de disfrutar más, las ferias de nuestro país, que además son tan diferentes unas con otras. Porque en esas ferias no solamente hay ruedas de la fortuna y carruseles, o ventas de artesanías o bocadillos. Hay foros culturales fantásticos, como allá empezar a oír el origen de esas coplas de Veracruz, de las décimas. Tan picarescas, ¿no? Es todo un acervo cultural que afortunadamente no han dejado que desaparezca y tenemos que promoverlo. Cuando tú decías que qué bueno que acepté el programa, qué bueno que me invitaste, porque durante los años que me han tocado vivir, pues lo más que me ha pasado es que hay una vida desde ese inicio hasta este momento. Y si la puedo compartir, y si a alguien puede tomar alguna idea, pues sería fabuloso. La época que nos ha tocado vivir a ti y a mí, que nos conocemos desde nuestra época estudiantil, todavía vivía en Progreso, pues ha sido fantástica. Somos amigos desde antes del 68, que acaba de ser conmemorado. Tenemos nuestra propia historia del 68. Pero pues para no desviarnos, el queso relleno, pues comentaba que venía en un barco inglés
en Calla, aunque está a 100 kilómetros, la pesca iba trayendo todo lo que se quedó en esas bodegas. Y trajeron las bolas de queso, que no se llaman bolas de queso. Aunque está hecho en forma de bola. Esa se lo pusimos nosotros. Se llama queso Edam. Y se llama así porque es una pequeña población en Bruselas, en Bélgica, que me ha tocado visitar, que no figura en el mapa y donde producen ese queso. En toda Europa, que como tú decías, he tenido la oportunidad de conocer y de visitar, no existe ese queso, nada más en ese pueblito. Europa tiene 1500 diferentes quesos, se ¿no? produce, en la actualidad, se produce única y exclusivamente para nuestro consumo. A alguien se le ocurrió, pues, si uno va a una quesería en cualquier parte del mundo, pues lo cortan así. Tiene una forma especial de cortarse el calaqueso dependiendo del tipo de queso. Pero a este se les ocurrió a alguien hacerle un hueco arriba y empezar a escarbarlo. Una tapa y empezar a escarbarlo. Una tapa triangular para que encaje. Sí, y le empezaron a escarbar. Y pues ya antes de desechar lo que quedaba en la cáscara, pues se les ocurrió pues guisarlo. Llenarlo de algo, un picadillo. Y hicieron un picadillo. Con aceitunas, alcaparras. Con una preparación muy a la yucateca. Y un cocimiento a baño de María. Combinado. Envuelto en una tela como de pabellón. De pabellón, justo. Olam, le llamábamos a esa tela. Y también ese picadillo, su origen es cubano. Es el famoso picadillo cubano. Nuestra interacción entre Cuba y Yucatán era mucha. Era mucha. Más que con el centro del país. Mucha. La interacción de Cuba con México era Yucatán. Entonces, el picadillo que le ponemos a ese queso es el picadillo a la cubana. El col sí es tradicional de Yucatán porque está elaborado de poquito de masa, poquito de manteca y un poco de harina, con azafrán, que es otro producto que no se da en México. Eso es español pero aún así iraní. Es de Asia. Su origen es iraní, pero el más famoso en este momento es el español, porque no sé cuánto, ahí lo van a empezar a sembrar en Yucatán, porque se dan las mismas condiciones climatológicas. Es uno de los proyectos para realizar. Hay que parar las orejas, porque el azafrán es el oro rojo. Sí, un poquitito de azafrán cuesta un montón de dinero. Entonces, ese col lleva azafrán, con eso se le da sabor y se colorea. Entonces, todos esos ingredientes adosados con la salsa que tú decías de tomate, con aceitunas, con alcaparras, con almendras y con la imaginación de la cocinera, que queda un guiso exquisito. No hay imperdible. Como decía hace un rato, compararlo con la mejor cocina del mundo sería inútil. Es cocina pero original. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que se nos ocurrió hablar de esto, porque es una buena manera de demostrar nuestra hibridez, que no solamente se da pues el mestizaje para personas, pero también podríamos llamarlo igual para nuestros guisos, ¿no? Si hablamos de eso, hay una buena herencia o una buena muestra de las comidas propias de lo que es Yucatán. El potaje es la fabada española. El frijol con puerco, yo creo que sí nos viene de Cuba, como una herencia africana, que se come mucho cerdo por allá. Si me perdonas, también tampoco lo conozco, pero está en la lista de los países a conocer.
Brasil sé que tiene un preparado o un alimento preparado muy parecido al frijol con puerco. Es cierto. Con sus modificaciones, Sí. algunas cositas. Pero sí es algo que circula. Muy parecido. He tenido el gusto de estar allá y es un plato de lo que tiene que tener un restaurante por regla para mostrar lo que es la cocina brasileña. Sí. He tenido el gusto de estar allá en Río de Janeiro y de comer, que también escapa en ese momento su nombre a lo que nosotros le llamamos el frijol con puerco. Y lo que llama la atención del frijol con puerco en Yucatán y también del queso relleno es que el frijol con puerco es la comida con la que se inicia la semana. Todos los lunes, en todas las casas de los yucatecos, se come frijol con puerco. Y todos los días de fiesta y las celebraciones importantes se come queso relleno acompañado, antecedido por la sopa de lima. Otra de las grandes exquisiteces de nuestra cocina. Pero los lunes tiene su razón. Claro. Porque no había refrigeradores, había lo que habían guisado de puerco en su famoso puchero de 3 carnes, que también es otro... ese es un platillo del domingo. Él es el domingo. Entonces había que utilizar ese puerco porque no había manera de refrigerarlo y salarlo de nuevo, que era la manera como se conservaba, pues no. Entonces el lunes era casi obligado echarse el resto del puerco en este guiso tan sabroso con el frijol, su chiltomate y etcétera. Ya nos echamos, pues ya quisiera yo echarme un bocado de lo que estamos hablando, pero lo que ya nos echamos es el primer tiempo de este segundo programa y vamos a seguir hablando de progreso. Nos va a quedar muy corto el tiempo para seguir hablando de progreso, pero sí haremos un repaso en los últimos, en la segunda parte de este programa y te voy a motivar con algunas preguntas. ¿Sí? Claro que sí. Regresamos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Manuel, yo no sabía hasta que agarré un
hasta mi época de secundaria y un poco más, de esa tremenda rivalidad que había entre el meridano y el progreseño. Hasta que no empiezo en mi época de bailar, que fue más bien en la época de la secundaria, y las famosas temporadas de progreso, las temporadas veraniegas, julio y agosto, cuando empiezo a escuchar que si la fiesta va a ser en el barrio fulano de tal, mejor no, porque nos pueden desbaratar la fiesta los progreseños. Y cuídate de que vayas a llegar a tal lugar, porque donde se den cuenta que eres meridano, que se daban cuenta de manera muy fácil, podías sufrir las consecuencias de rifarte a las trompadas con quien te tomaba la medida y te decía, tú y yo, aquí afuera. Y yo no sabía de esa rivalidad. Y tú me has hablado de que siempre, pues no sé si hasta hoy, yo creo que ya no. Bueno, hablábamos en una sección del programa de los migrantes, de la gente que llegó a Progreso. Entre esa gente llegó gente fuerte, corpulenta, diferente a la configuración del yucateco del general, promedio, ¿no? En esa configuración no somos muy altos. No somos muy altos, no somos muy fornidos. No. Entonces llegó un tipo de personajes que al fusionarse, pues produjeron Un mestizaje. un mestizaje distinto al prototipo de mestizaje original. Entonces, era tal la fuerza que tenía Progreso porque de ahí entraba y salía todo lo que se consumía en el Estado. Y salía en el Enequén y todas esas cosas, que había organizaciones muy importantes, muy fuertes, como eran maniobras marítimas. Esas gentes, pues eran los que estaban dentro de los barcos, moviendo toda la carga. Trabajo rudo, ¿eh? Era un trabajo rudo. Como punto para tomarlo en consideración, Progreso es una de las cunas del sindicalismo. Para que atracara un barco se necesitaban 11 sindicatos. Otro día platicaremos sobre eso. Entonces, esa organización, Maniobras Marítimas, un sindicato muy fuerte, agrupaba a trabajadores muy fuertes y tenían su equipo de fútbol e iban a hacer competencias a Mérida, jugaban con la Modelo, jugaban con otros lo más clubes. representativo que teníamos, pero qué curioso porque me estás hablando de una época de hace decenas de años, no lustros, sino decenas, cuando en Yucatán predominaba más el béisbol. Pero existía también el No fútbol. tanto como ahora, ¿no? Pero sí, como en Europa no conocen el béisbol y sí el fútbol. Entiendo lo que me estás diciendo, los que llegaban allá, los inmigrantes que se quedaron y pues fomentaban más el fútbol que el béisbol. Progreso es 100% beisbolero. Estoy hablando de un fenómeno Ajá. que se da en un momento determinado, en que Progreso era una fuerza futbolística. Entonces, al asistir a Mérida, pues La rivalidad. la pasión, la rivalidad se daba. Y el desbordamiento no controlado de algunos fanáticos. Que se cobraba cuando iban a Progreso los otros equipos, y entonces de ahí es el inicio. Esos mismos progreseños empiezan a ir a Mérida y empiezan también a tener contacto con las damas. Los meridanos
que como tradicionalmente hemos mencionado, existe la temporada veraniega, que es un tema amplísimo, pues llegaban y también visitaban a las damas. Muchachas. Que muchachitas. si habían personajes producto de ese mestizaje, también las mujeres eran un poco diferentes, porque yo no sé cuáles eran más bellas, pero de que eran diferentes, eran diferentes. Y entonces ahí viene esa rivalidad que se fue acrecentando con el tiempo. No quito del renglón de que hubo una época en que fue más acentuado porque participaban algunos personajes identificados con el vandalismo. Pero el origen y todo, afortunadamente esas luchas y esas peleas ya desaparecieron, más no la rivalidad. Para mí es común, cuando me dicen eres yucateco, mi reacción es no, yo soy progreseño. Mira. Ese es después lo recapacito y les digo, no, espérate, sí soy yucateco, pero lo que pasa es que yo, como soy del puerto, entonces hago una explicación de por qué primero digo que soy yucateco y primero digo que soy progreseño, y no es particularmente mío. Por una serie de cosas, Progreso tiene una identidad, o tuvo una identidad muy especial en algunos momentos. Yo creo que todas aquellas personas que viven junto al mar tienen un sello muy especial que los diferencia de los que viven, pues vamos a llamarle al interior, por no decir en la costa. Hablan diferente, tienen guisos y comidas diferentes, respiran un aire diferente. Estar en Progreso y sentir el aire cargado de salinidad, y en ciertas épocas del año también a mí me agrada, hay gente que no le agrada, del olor del mangle, porque cuando baja la marea salen ciertos olores del mangle que, repito, a mí me agrada porque me recreo en mi juventud en Progreso con ese olor tan especial. Hay gente que me dice que no, que le parece un poco fuerte ese olor, pero bueno, hay una serie de situaciones que se dan. Lo puedo interpretar porque Mérida está a 36 kilómetros de Progreso. Una cosa curiosa, porque son 8 leguas, la legua creo que tiene 4 kilómetros. Y es la jornada que podía el promedio de las gentes caminar en un día. Así está diseñada la estructura. Por eso básica Puerto Morelos maya. lo tenemos a 36 kilómetros también, Mérida está a 36 kilómetros, Leona Vicario la tenemos a un poco más de esa. 36 kilómetros o múltiplos Sí, de 36 o 40 sí, kilómetros. porque así calculaban Porque era sus jornadas la de caminata. Bueno, pero sin perdernos de Progreso, y además ya estamos terminando este segundo programa, no quiero ocupar tu espacio. ¿Cómo ves al Progreso actual? Tú me has dicho que últimamente pasaste unos días esplendorosos con amigos de la secundaria inclusive, y que tuviste una gran recreación por estar en Progreso. El Progreso de ahora no era el Progreso de antaño, ahora los vacacionistas son la gente meridana más bien, aunque no dudo que haya una buena dosis de extranjeros que cada vez se ubican más allá, porque llegando a Progreso tienes por el lado izquierdo Chelem y por el lado derecho Chicxulub. Pero son poblaciones que nosotros conocemos por ser originarios de Yucatán. Pero hasta donde yo me pude haber dado cuenta en mi juventud, la gente de clase media se iba a Chelem y la gente pudiente colonizó más la parte de Chicxulub, donde hay unas hermosas casas
de gente, bueno, afortunados que tienen esa posibilidad. Y las ferias de Chelem, y las ferias de Chicxulub, y los paseos en el malecón, oyendo a Leo Dan, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo, ¿no? Y Mari es mi amor, no, cosas tan bonitas. Sentía yo que estaba enamorado de cuanta muchacha veía yo, porque estaba yo enamorado del amor. Fue esa etapa de mi vida la que me impregnó tanto progreso. El desarrollo de la costa es algo impactante. Yo calculo que son más de 100 kilómetros actualmente donde existe esa... ¿Estás tomando en cuenta Celestún, la vuelta? No, estoy tomando en cuenta de Chuburná hasta Telchac. un poco más de Telchac, que ya avanzó. Sí. Ya avanzó de Telchac, Chavijao, San Crisanto, está Silán de Bravo, Silán González, perdón, está 2, 3 pueblitos más. El último puerto yucateco es el Cuyo, si no me equivoco. Sí, pero ya estamos hablando de más a la zona de... Más alejado. Más alejado. No, y no está tan desarrollada como esa parte, que son 100 kilómetros, como decimos, con vista al mar, más la segunda fila, más la tercera fila, más la cuarta fila, más la quinta fila, porque ya hay hasta quinta fila. Entonces, ocasiona, forma parte de uno de las bases de la economía de Progreso. Progreso tiene varias fuentes y una de las fuentes es la temporada, pero ya rebasa la capacidad de nuestras autoridades, que todo está diseñado para los 60, 70 mil habitantes permanentes, pero en Semana Santa y en las épocas de temporada, que son julio y agosto básicamente, la población llega a 300,000 habitantes. Entonces, la recolección de basura, el suministro de agua, el suministro de energía eléctrica, los medios de transporte, el pescado frito ya no alcanza para todos. No es que se esté acabando el pescado, nos estamos comiendo demasiado pescado. Hay que multiplicarlos, como dice la Biblia. No todos somos Jesucristo. Entonces hay se provoca un caos, pero eso no ha impedido a que la gente continúe yendo. La carretera que une a Mérida con Progreso es increíble. Tenemos una carretera de hermosa, 8 carriles. Hermosa, ¿eh? 4 de ida, 4 de vuelta. Y creo que estoy corto. Quizás llegue a 10. Pero no es la única carretera. Hay 3 carreteras para ir a Progreso. Hay una que sale por la avenida Yucatán de la ciudad de Mérida y llega directamente a Chicxulub. Y hay otra que sale por Sitiá y llega hasta Chuburná. Y hay otra que pasa por Semul. Entonces, tenemos múltiples carreteras. Mis nietas, que una tiene 13 años y la otra tiene 10, con ansia esperan. Ellas no esperan a la Semana Santa ni al julio y agosto. Afortunadamente tienen una casa a la orilla del mar. El viernes están exigiendo irse a Progreso. Pero si no hay nadie, ellas quieren estar en Progreso. Quieren respirar el mar. Quieren sentir esa libertad. Yo siempre he dicho que tuve una niñez y una juventud maravillosas. Yo fui libre. Cuando yo hablo de Progreso me lleno de gusto. De emociones. De emociones.
es verdaderamente reconfortante vivir a la orilla del mar. Por eso me equiparé y me agradó mucho la idea de vivir en Cancún. Seguía yo junto al mar. Muy bien, compadre, pues ya te digo, compadre. Pues así nos hablamos, ¿no? Pues, que Ya lo sepa el terminamos, mundo. así es. Ya terminamos este segundo programa. Me da muchísimo gusto haberlo compartido contigo. Se nos quedaron, como dice el dicho, varios temas en el tintero. Vamos a retomarlos, desde luego, ¿no? Las principales familias progreseñas, la economía progreseña y su enlace, como tocaste varias veces en estos programas. La cuestión del amestizamiento, también lo mencionaste, pero las temporadas, ¿cuántos matrimonios meridanos y más de allá de Mérida no se gestaron en las temporadas veraniegas, a la luz de la fogata, la guitarra, o en fin, cada quien con lo que tuviera para dar de romanticismo? Las mamás cuidando a la hija desde la casa, los chavos pues viendo en qué momento descuidaban para, aunque sea un ligero beso a la enamorada o a la novia. Cosas de antaño que podemos recrear y que me daría mucho gusto. En fin, gracias Manuel, gracias compadre, pues haber sido pues partícipe de estos dos programas en un tema tan especial. Primer programa en más de 270 programas que hablamos de progreso. Y de alguna manera se estaba reservando para ti. Y son los dos primeros. Nos vamos en otra ocasión para seguir hablando sobre progreso. Gracias. Mis estimados televidentes y amigos, si tienen la oportunidad, vayan a Progreso. Está muy cerca de Cancún. Otra cosa, otro ambiente. También es puerto, también hay mar. Pero es otra cosa. Y por algo, tanta gente está visitando actualmente la costa yucateca y especialmente Progreso. Muchas gracias nuevamente por la preferencia y su atención y hasta la próxima. Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, estimados televidentes y amigos. Desde Cancún, Jaime Novelo, desde su programa Novelísimo. Y bueno, vamos a seguir con temas de la península de Yucatán para el mundo. Y para tal efecto, me permití invitar, y afortunadamente aceptó la invitación, el contador público certificado Manuel Vargas Rivero. Manuel, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. La invitación fue esperada con ansiedad. Hacía muchos años, hacía ya varios años que habíamos hablado de esto. Hablar de Manuel Vargas nos llevaría la mitad del programa. Por lo tanto, vamos a omitir un aspecto curricular muy detallado. Pero es una persona que podemos considerar de los primeros habitantes de Cancún. Y es egresado de la Universidad de Yucatán, de la Facultad de Comercio y Administración. Fuimos compañeros en la escuela preparatoria, donde fue un elemento muy importante en un triunfo político estudiantil que tuve en su momento, que me llevó a ser inclusive secretario general de la Federación Estudiantil Universitaria. Inolvidable esa época de juventud. La vida nos dio luego diferentes espacios y circunstancias y nos reencontramos hace muchos años aquí en Cancún. Entonces, me adorna la amistad de Manuel, además somos colegas, pero no va por allá el programa. El programa va en algo que, independientemente de todo el aspecto curricular, ha estado en el servicio público, pionero de Cancún, junto con otros queridísimos colegas, pues fundadores del Colegio de Contadores Públicos de Cancún, muchas cosas. Pero nos vamos a enfocar
y no a extendernos demasiado en esto, porque él es progreseño, nace en Progreso. ¿Hasta qué edad estuviste viviendo en Progreso, Manuel? Hasta los 20 años. Suficientes, 20 años. Y luego tu 22 parentesco años. y tu cercanía con familiares de allá y la cercanía con la ciudad de Mérida también, pues hicieron que tú pues nunca, de alguna manera, lo quiero decir así, el cordón umbilical del ancho que haya quedado o la delgadez que haya quedado, nunca, y lo he notado en tus pláticas con los amigos, nunca se ha desligado del concepto progreso. Y bueno, Progreso, para los que no lo saben, hay muchos que sí lo saben, es un bellísimo puerto en la costa yucateca que mira al canal de Yucatán, que es el que está en el espacio o al Golfo de México, y una parte de ella se llama Canal de Yucatán. No quiero yo ahondar en eso, sino Manuel es el que nos va a decir qué es Progreso. Pues podríamos empezar por su fundación, por qué se llama Progreso de Castro. Nosotros los coterráneos le decimos coloquialmente Ciudad y Puerto de Progreso, pero su nombre oficial es Progreso de Castro. Don Juan Miguel Castro era un hombre emprendedor, político, promotor. ¿Qué años estamos hablando? 1871. Finales de los 1871. ¿No? Progreso tiene 147 años de fundado y él también participa, fue un hombre benefactor porque en la época de la guerra de castas mucha gente salió de los municipios buscando refugio, ya sea de un grupo o de otro grupo. No es el tema a analizar en este momento. Pero vale la pena mencionarlo, ¿eh? Muy importante. Él le dio cabida a muchas de esas personas, independientemente de donde ellos fueran. De ahí que él adquiere el título de benefactor, porque lo hacía de sus propios recursos, de su propio peculio. Entonces, como era también empresario, había viajado por el mundo, había viajado a Europa, que era predominantemente de donde venía o donde nosotros suministrábamos, los yucatecos suministrábamos el enequén y todas las materias primas que produce el Estado. Entonces él tenía ya una amplia visión y veía que uno de los obstáculos era que el puerto de Cizal, que originalmente fue el puerto más importante de la península, pues quedaba relativamente lejos en ese momento y se estaba ampliando las redes de ferrocarril por todo el país, la época de Don Porfirio. Así es. Entonces, él, visionario, piensa en que había que buscar una ruta más corta que la de Cizal. Cizal tiene ventajas como son el calado y como son un área más protegida que la de Progreso. El concepto de puerto, quizás en aquella época, no era muy bien identificado. El concepto de puerto en esa época era, si tienes mar, eres puerto. Y no es tan así. Puerto es un lugar de refugio, puerto es un lugar de protección, incluso existen puertos en las montañas, porque esos puertos son para cuando los alpinistas o los que están de paseo hay algún problema, ahí se refugian. La palabra puerto es un concepto bastante amplio. Le ponemos puerto a Progreso, pero es mar abierto. Y su plataforma continental
es a 2 kilómetros, tiene 7.5 pies de profundidad. Una nada. Nada. Y por eso se tuvo que construir un puerto de altura, que más adelante me permitiré hablar de ese tema, para poder alcanzar una altura, una profundidad mayor. Entonces, yo me imagino que no solamente jugó el aspecto de la cercanía y de los costos para hacer el ferrocarril, sino que también influyó la belleza de las playas. Sisal también tiene playas muy bellas, forma parte de todo ese litoral hermosísimo de arenas blancas, mar verde turquesa, que durante 7 meses del año, que hay buen tiempo y el mar está tranquilo, es de una belleza incomparable. Digo incomparable porque ninguna comparación es buena, ¿no? Cada puerto, cada mar, cada lugar de mar tiene su propio encanto, hasta el denominado Mar Muerto. No lo conozco, pero por las referencias que tengo, también es un punto importante para visitar. El Puerto de Progreso, con esta fundación que hace el señor Juan Miguel Castro, viene aparejado a que hay que construir un faro. Y el faro ya va a cumplir 90 años. No, espérate, el faro se construye en 1893. 125 años, con 36 metros de altura, con 132 escalones que he tenido la oportunidad de subir muchas veces. No sé a estas alturas qué grado de dificultad representaría, pero en mi juventud llegábamos cansados, llegábamos extenuados. Se nos permitía a los progreseños, nunca he entendido por qué solo esa fecha, el día 1 de junio de cada año, poder subir al faro. Es una experiencia única. Día de la Marina. Es el Día de la Marina, correcto. Posiblemente nada más ese día. Abrían al pueblo lo más significativo en ese momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, era muy emocionante esperar ese 1 de junio de cada año para poder subir al faro. Que no era solamente contemplar, no era toda una experiencia, porque era subir los 132, luego admirar el entorno desde esa altura. Y el mar por un lado y la ciudad y la selva. La ciénaga, que es hermosísima. Todo ese manglar lleno de mucha fauna. Y entonces era muy emocionante, y tener contacto con la maquinaria tan extraordinaria y tan sencilla a la vez, que es un faro. Los faros para los marinos hablan. No es una luz que pasa. En la noche, en la lejanía, cada faro va diciendo con sus parpadeos dónde estoy ubicado, cómo me llamo, cuál es mi lugar que ocupo en la geografía. Les dice a los marinos toda una información de ubicación exacta y precisa, por la forma en que parpadea. Cada faro parpadea diferente. En la península de Yucatán yo conozco unos 18 faros, y cada uno, me gusta el mar, cada uno tiene una
nos explica, nos da nuestra ubicación exacta. Independientemente de que sabemos hacia dónde dirigirnos. Pero no solamente sabemos a dónde dirigirnos, sino nos dice, tú estás ubicado aquí. Tú ya sabes si vas más al norte, más al sur, más al este, en base a eso. Sin embargo, el faro de Progreso no es el más alto, tiene 32 metros. Hay uno más alto, que no es conocido por el lugar donde se encuentra, es el Palmar. El Palmar es un punto en la playa que está entre Chuburná Puerto y Cizal. En medio hay un faro de 145 metros, de 45 metros. Pero pues mucha gente no lo conoce, no lo sabe. Hay poca navegación entre Chuburná y Cizal, porque es bastante distante ese tramo. Entonces, eso está más bien dirigido hacia los barcos que están en tránsito o hacia los que están viniendo. Entonces, el faro en Yucatán es toda una cultura. El farero en Yucatán, en Progreso, era una persona muy importante, donde era saludado y reconocido porque todos de él dependía mucha gente. Mucha gente, mucha mercadería, podía quedarse sin abasto la ciudad, inclusive Mérida, en el caso de un naufragio debido a que no estaban bien ubicados por no ver el faro. Y sobre todo con esta poca profundidad del mar, pues el accidente era más propicio, ¿no? A menos que, claro, no habían cartas de navegación y todo esto, ¿no? Pues ya sabían los que se acercaban, pero los faros definitivamente han marcado en lo que en antaño era la conducción marítima, que a través del mar, pues ha habido prácticamente todo en materia de población, en materia de suministros, en materia de cultura. Muchas cuestiones entraron por los puertos, y si los puertos no tenían faros, pues podría haber fatales accidentes. Manuel, ya terminamos la primera parte de este primer programa. Se está yendo como agua, me gusta. Y vamos a seguirle para la segunda parte de este primer programa, hablando, pues si tú gustas, de los faros, que me dijiste que conoces varios, y por allá tenía yo algo que preguntarte, pero va a ser después del corte. Regresamos. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Manuel, nos quedamos con la cuestión del faro. Sin embargo, el faro, y como de origen meridano que soy, e insisto e insistiré siempre, soy un cancunense de origen yucateco. Cancunense de origen yucateco. Tengo más años aquí que en mi ciudad natal que es Mérida, como en tu caso lo es Progreso. Sin embargo, cuando tú has tenido oportunidad de viajar y te gusta viajar mucho, nos sorprendió en nuestra primera juventud a los amigos que tú hayas emprendido un viaje a Europa, donde visitaste varias ciudades. Además, tus anécdotas y la manera como cuentas las cosas es muy agradable, es muy amena, uno agradece esa manera tan explícita y a veces tan fotográfica que tienes para describir tus experiencias, especialmente ahora que estamos hablando de los viajes. Y tengo la seguridad que has estado en muchos puertos, has llegado a ciudades que son porteñas. Pero regresando a Progreso, el faro, si bien es muy evidente, pero no es lo único que muestra Progreso ante sus ciudadanos y ante sus visitantes. ¿Qué otras construcciones importantes hay en Progreso? Bueno, que todavía son visibles, pues es el Muelle Nuevo, pero ya existieron como precursores de ese Muelle Nuevo, que me voy a permitir, si nos da tiempo de explicarte más del muelle, porque es interesantísimo. Existieron dos muelles antes, que eran de madera, construidos artesanalmente y medían cuando mucho 300 metros dentro del mar. Obviamente los barcos que podían atracar eran barcos muy pequeños. Mucho de lo que se llevaba y traía tenía que ser transportado en unas chalanas para poderlo lo descargaban del acercar. barco, lo bajaban a unas chalanas, que son unas barcazas, y ahí ya lo acercaban al muelle. Al muelle para Todavía que de allá- no por el peso que traían no se podían acercar a la orilla. Entonces eso representaba un costo adicional en los productos que se enviaban y en los productos que se recibían. Claro. Por un lado, eso existían dos, porque uno era para la importación y la exportación. Todo lo que mandábamos y recibíamos de Europa, del sur de los Estados Unidos, de La Habana, del Caribe, de Nueva Orleans, o puertos de la Florida, como es en Panama City, o de Nueva York inclusive, venían barcos que no eran, entonces no solamente eran pequeños para poder llegar hasta cerca de las costas, sino que tenían que ser más pequeños para poder, entonces eso representaba una obra titánica. Me estás hablando y mi imaginación va volando. Creo que uno de los guisos más degustados y degustables por propios y extraños es el queso relleno. El origen del queso relleno es por algunas razones que voy a tratar de explicarte. Esos barcos de importación y exportación, muchos de ellos tenían que cruzar el Atlántico. Entonces, como no teníamos capacidad para traer un barco de algunas cosas, venían con productos como la teja de Marsella, o la teja de Génova, o el ladrillo
que le denominábamos adoquines, que venían de Bélgica. Y que hay varias calles pavimentadas en Mérida con esos adoquines. Venían como lastre, ¿eh? Venía como lastre, venía gratis, para que el barco no tuviese problemas al cruzar el Atlántico. Cuando se iba cargado de nuestras materias primas al por mayor, y ya alguno que otro producto industrializado, ahí se iban, ya no tenían el problema. Y la gente pues se abastecía para construir sus viviendas de esas tejas. Y tú podrás ver en muchas haciendas y en muchos lugares, cada día queda menos. Pero si te fijas, cada una de esas tejas está identificada. Dice, esta viene de Génova y se llama El Ancla, y esta viene, esta viene de Marsella y se llama El Ancla, y esta viene de Génova y no recuerdo su denominación. Sí, pero todas tienen un sello, ¿eh? Todas las originales. Labrado, al momento de forma venir el cocimiento de lo que es la teja en sí, como la fabrican, ya venía el colado, como se llame, de su origen, efectivamente. Igualmente, el bloque de adoquín traía su sello y te decía cuándo y de dónde viene este lugar. Entonces, o sea, también, que tanto el pisar ciertas calles de Mérida y el cobijarte con algunos techos que tienen una gran cotización ahorita, esas tejas. Sí, definitivo. Eso demuestra la internacionalización del puerto de Progreso. Ese es un tema fantástico, porque no hemos concluido el primer tema de las tejas, pero el queso relleno. Ni el queso relleno, pero la internacionalización es fantástica, porque también fue el puerto de entrada de todos los refugiados que en su momento fueron admitidos en nuestro país. Los españoles vinieron básicamente los canarios y los gallegos. Los coreanos, los sirio-libaneses y en su momento los cubanos, que fueron los que le dieron el impulso y la forma industrial a la pesca. Todo esto viene de ese carácter internacional que mucha gente en Progreso vive en Europa y en otros lugares porque como se iban en los barcos, pues se casaban y se quedaban en esos lugares. Asimismo, hay familias de noruegos, de daneses, que se avecindaron por haberse empatado matrimonio, con una de la localidad, sí, ¿no? Ingleses, que ya se nos olvidó que esas personas, su origen, ellos vinieron a sumarse, vinieron a trabajar, vinieron a cooperar con el engrandecimiento del puerto, a traer sus experiencias, sus ideas y a fortalecer la economía del Estado. A esas gentes, mis respetos. Yo sí soy una de las personas de que piensa que las migraciones son buenas. Cancún está llena de migrantes, todos somos migrantes. De todos lados vinimos y a Cancún hicimos. Así dice el dicho. Bueno, José Martí tenía una frase: de todas partes vengo y a todas partes voy. Que eso será en otro momento cuando hablemos de la historia de Cancún. Muy bien. Que nos tocó formar parte de ella. Así es. Volviendo al queso relleno, entre las cosas que se traían algo que denominábamos ultramarinos. Se traían peras, manzanas, uvas, vinos, licores, cigarrillos, laterías, quesos. Habían tiendas en Progreso
dos básicamente recuerdo, una que es inolvidable para todos, que se llamó Milán, que estaba en los Portales, y otra que se llamaba la Casa Patrón. Ellos dos básicamente traían todos esos productos que la gente de toda la península iba a Progreso para comprar. Jamones de York, la chufa. La chufa es una bebida española que se da en Valencia, pero por alguna razón llegó a Yucatán y consumíamos la chufa. No sé si tú recuerdas cuando éramos estudiantes, que pasábamos por una nevería que se llamó Mezquita y nos tomábamos una chufa en 15 centavos, parte de nuestra dotación para ir a la escuela. Veo que el alemán está lejos de ti, ¿eh? No, afortunadamente todavía no me ha llegado. Y, Don Alzheimer, afortunadamente. Y tampoco el otro, creo que es el italiano. El italiano, exactamente. El franco deterioro. El franco deterioro. No, nos falta mucho para llegar a esos niveles, si es que nos llega a afectar. Pero bueno, el anécdota, a ver si estoy y me corriges, que un barco, no sé si noruego, tuvo un encallamiento y tuvieron que inmediatamente sacar toda la mercancía allá en Progreso. Lo lograron sacar y bueno, con las maneras y las técnicas de ese tiempo, pero traía mucho queso que se le llamaba, o se le sigue llamando el queso de bola. No. A ver, corrígeme. No está exacto. Esa es la idea generalizada. Hay un tema que solo por eso vale la pena hablar horas, que es la isla de los alacranes. La isla de los alacranes, se llaman Isla Pérez y le denominamos los alacranes porque desde el aire tienen esa formación. En esa forma. Está aproximadamente a 100 kilómetros en línea recta del puerto de Progreso. Está rodeada de una zona arrecial, son como, que se pueden visitar, son como 10 o 12 islas, pero en su conjunto son como 20. Y a eso conforma, son islotes muy pequeños, una que se llama, la más lejana se llama la Desterrada, otra se llama la Presumida, otra se llama Isla Blanca, Isla Blanca, otra se llama Isla Pérez, que es donde es la única que está habitada, y está habitada por no más de 10 personas, que son el guardafaro, una persona de cuestiones biológicas y todas estas cosas, y un pequeño pelotón de marinos. Entonces ahí encalló ese barco y como era inglés, la mercancía venía de toda Europa, pero era inglés. Ese barco iba a un puerto de río que está en el estado de Veracruz, que es el río. ¿Cosamalapa? No, está exactamente, sale donde está Alvarado, donde habla muy buen español antiguo. Famosos por ello. Y el puerto se llama, he ido con mi amigo Guillermo del Rosario varias veces, invitado por él a ese lugar, que es patrimonio de la humanidad. Ay, pero en ese momento... No importa, sobre la marcha te vas a acordar. Entonces, iba a ese puerto. Entonces, por haber citado al Alzheimer, ya empezó a salir. Lo atrajiste. Entonces, eso fue motivo para que la reina Victoria en esa época mandara a construir un faro en la isla de Pérez. En los alacranes. En los alacranes. Y existe todavía una casa de madera donde originalmente vivían, ya un poco deteriorada, donde originalmente vivía el farero. Y con las tejas, que con eso recolectaban
el agua para poder subsistir ese personaje que se llamaba farero, que estaba un mes de descanso. Bien, mi estimado Manuel, ya terminamos este programa. Y nos falta hablar, o terminar de hablar, del queso relleno. ¿Cómo es que se da el queso relleno? ¿De dónde el queso y de dónde el relleno? Pero va a ser en el segundo programa. Por lo tanto, mis estimados televidentes y amigos, gracias a Manuel por esta narrativa que nos está haciendo del Puerto de Progreso. Gracias a ustedes por la preferencia de su atención y nos vemos en el siguiente programa para hablar del queso de relleno y demás cosas de progreso, entre ellas las inolvidables temporadas veraniegas. Regresamos.